Hola, muy buenas tardes o muy buenos días. No sé dónde me estarán viendo el video, no sé de qué lugar. Quería dar un testimonio, decir un testimonio, contar un testimonio eh, de cómo fue la experiencia y cómo pasaron las cosas, porque a lo mejor a alguien le puede servir este testimonio para que no cometan los mismos errores que yo cometí hace unos años atrás. Yo antes servía a Dios, hace años atrás, a los 17 años comencé, y, y después con el tiempo pasaron como 2 o 3 años. Yo igual oraba harto, en realidad yo servía al Señor, pero después tuve un problema, ocurrió un problema en mi vida en el cual tomé la mala decisión de alejarme del Señor. Y el problema no fue muy grave, pero no, en realidad para mí en ese momento sí fue grave, pero en realidad el Señor siempre está con nosotros, el Señor nunca desampara, el Señor siempre es fiel a su promesa, que Él nunca nos dejará, que Él siempre nos ayudará, nos levantará. El Señor está dispuesto a levantarnos y ayudarnos a salir de ese problema, a salir de incluso cuando caemos o cuando tropezamos. El Señor está dispuesto a levantarnos, a tomarnos la mano y levantarnos, perdonarnos, si nosotros estamos dispuestos a pedirle perdón, a seguir adelante y sin desmayar, sin retroceder, sin dejar de avanzar en el camino del Señor. El Señor está dispuesto a pesar de todo, porque nosotros somos personas pecadoras, somos personas que fallamos, somos personas que a veces tropezamos, fallamos al Señor, pero el Señor siempre va a estar dispuesto a levantarnos de ahí de donde quedamos. El Señor siempre nos va a querer levantar, nos va a querer ayudar, va a querer darnos vida al Señor. Y yo lo que pasó en ese tiempo, yo tuve un problema con una persona, no sé qué pasó porque yo no decía ninguna de esas, ninguna malas palabras. Yo había dejado de decir malas palabras hace como, desde que empecé los caminos del Señor a los 17 años, estuve 2 semanas orando al Señor que me quite toda mala palabra, como 2 semanas, le lloraba al Señor y el Señor me cambió. Y después pasaron 2 años que yo no había dicho ninguna mala palabra. El Señor me había cambiado completamente, incluso sacó toda depresión, sacó todo mal que yo tenía. Y lo que pasó es que en ese momento yo tuve un problema con una persona y la persona me faltó el respeto con palabras, e incluso hasta me levantó la mano. Y yo me enojé. Era muy de temprano, eran como, no sé qué hora eran, pero era muy temprano, muy en la mañana. Yo había recién despertado y era un familiar mío que vivía ahí mismo en la casa, o no, parece que no vivía en la casa en ese tiempo. En realidad era, pero la cosa es que hubo ese problema y yo me alteré, me enojé por lo mismo, porque me levantó la mano y le grité una mala palabra. No sé si fueron 1 o 2, no me acuerdo en realidad. Y yo lo vi eso terrible, porque hace mucho tiempo yo no decía ninguna mala palabra. Yo lo veí terrible, y además que al lado estaba de vecino, pegado a la casa donde yo vivía, estaban mis tíos, estaban todos, que casi todos vivíamos cerca ahí en ese sitio. Habían varias casas. Yo dije, ¿para qué? Después de decir eso, yo dije, ¿para qué voy a ir a la iglesia si voy a dar, si hice algo malo, di un mal testimonio? ¿Para qué voy a ir más a la iglesia? Dije yo. No sirvo más, no quise decir no sirvo más al Señor, porque yo eso no era capaz de decirlo, pero dije, no voy más a la iglesia. Y en realidad a lo mejor uno se pone soberbio y se pone
altivo, se pone un poco así como altanero, no sé. Y uno dice, y yo dije eso, yo dije, no voy más a la iglesia, dije, ¿para qué? Si di mal ejemplo, dije yo. Igual me sentí mal al decir eso, pero aún así no fui a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Yo aún así sentía la presencia del Señor, que me quería ayudar. Yo decía, ¿por qué siento la presencia del Señor si fallé diciendo de esa forma? Dije yo. Y yo no lo había entendido. Hasta cuando volví al Señor yo después entendí el por qué sentía esa presencia. Yo no podía entender que por qué seguía sintiendo la presencia de Dios. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué sigo sintiendo tu presencia? Le decía, si fallé, hice algo malo. Y yo, después de eso, incluso yo dije, bueno, voy a alejarme más del Señor. Y en realidad fui necia, porque yo dije, en vez de pedirle perdón al Señor, no sé qué me pasó, me cegué y dije, bueno, a lo mejor ya no quiero más. Un poco en realidad rechacé al Señor y dejé al Señor y me empecé a comportar de mala manera para que la presencia del Señor ya no estuviera, porque yo ya no quería seguir en realidad, porque en realidad vi al hombre, puse mi mirada en el hombre y no en el Señor, quien era el que me quería ayudar, quien era el que me quería fortalecer y darme vida y levantarme y perdonarme. Y yo dejé al Señor, lo cual fue terrible para mí, porque lo que pasó después, yo me volví una persona peor de lo que era antes. De la primera vez que yo había aceptado al Señor, me puse peor. Ya, aparte de depresión, tenía un odio tremendo hacia esa persona que me faltó el respeto, levantándome la mano. Después había olvidado un poco, pero después siguieron los problemas con esa persona y con varias personas en realidad, que yo me volví fría, me volví completamente diferente. Mi vida ya no era la misma, ya no era la misma persona feliz, alegre que el Señor me había hecho en realidad, porque eso lo hizo el Señor, lo había hecho el Señor. Y ya no era la misma persona, sufrí mucho en realidad. Yo estaba, me puse en depresión. La primera vez a los 17 años, ahí yo tenía como 19 años o 20 años cuando me alejé del Señor, y yo a los 17 años, 18 años más o menos, me había aceptado el Señor recién. Y yo cuando me alejé del Señor, mi postrero estado fue peor que el primero, así como dice la palabra del Señor, que cuando uno se aleja del Señor, deja de orar, los espíritus se van, pero después andan rondando, y si ven que nosotros estamos descuidados en el Señor, espíritus pueden volver de nuevo y buscan otros 7 espíritus peores de los que uno tenía antiguamente. O sea, son, aparte de lo que uno tenía antiguamente, va y busca otros más peores que los que teníamos. Y eso sale en Lucas 11. Aquí lo podemos ver en Lucas 11. Lucas, capítulo 11, versículo 26. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
Eso está escrito en la Biblia y en mi vida así pasó. Yo me volví una persona peor, mucho peor que lo que era al principio, antes de que el Señor me salvara, antes de que recibiera al Señor me volví peor. Yo antes de recibir al Señor por primera vez, yo nunca tenía pensado matarme, pero no me gustaba mi vida. Pero cuando me alejé del Señor, después de... Yo primeramente, yo sufrí por el Señor. Yo sufría porque estaba sola, me sentía sola, ya no estaba el Señor. En realidad el Señor siempre estuvo ahí porque estuvo mirando, observando, cuidando mi vida y teniendo misericordia, pero ya no lo sentía. Yo estuve sin el Señor y sufrí por el Señor. Yo lloraba, quería volver, ya no podía volver. Era tanto lo malo que tenía que ya me era muy difícil volver, porque me pasó eso lo mismo de los espíritus inmundos.